buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa, un día más. Ya saben que las mentiras del presidente del gobierno son calificadas de capítulos de opinión, ¿no? Cambios de opinión, mejor dicho, por él mismo. Y que los cambios de opinión pues podrían ser perfectamente justificables si no fuera porque envías mensajes contradictorios. No sabemos si en el gobierno se han propuesto volvernos locos o lo que quieren es dar toda clase de argumentos, unos más a la derecha, unos más a la izquierda, para jugar al despiste. Quizás esos cambios de opinión sean solamente la muestra de que no hay rumbo en sus políticas. Hay que simplificar mucho más en las explicaciones sobre cómo actúa este Ejecutivo. Y sobre todo hablamos ahora de políticas que tienen que ver con el problema de la inmigración irregular que tenemos en nuestro país, que va en aumento. Hoy Pedro Sánchez, ya lo saben, cierra su mini gira africana, que le ha llevado a él a recorrer en 3 días 3 países, Mauritania, Gambia y Senegal. No solamente a él, no solamente a Pedro Sánchez, también ha llevado a sus 13 escoltas, a 5 personas de protocolo, a 12 personas de comunicación, es decir, al final 51 personas para la delegación española para ir y hacer esta gira africana. Mucha gente, como para no tener clara bien cuál es la estrategia o para haberla planteado mal. Porque fíjense, hace algo menos de una hora que el presidente ha comparecido junto al presidente de Senegal en una declaración sin preguntas, como está haciendo estos días, donde ha hecho una mezcla entre los discursos que le hemos oído en los días anteriores. Fíjense, en Mauritania el primer día, es el país de donde salen más pateras de destino a España, sobre todo por la ruta atlántica hasta el archipiélago canario, allí él no habló de mafias. Pero sí que habló, y ese fue el primer mensaje que enviaron desde el Ejecutivo. Dijeron que en España necesitábamos que vengan entre 200.000 y 250.000 personas inmigrantes al año para trabajar hasta el año 2050, porque hay que mantener el estado de bienestar. Bueno, para llegar a esa cifra, en el Ejecutivo recurrieron a organismos como la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, y al Banco de España, un organismo que, si lo recuerdan, el pasado 30 de abril publicó en su informe anual, explicaba hacia dónde va el sistema de pensiones actual, ¿no? Y decían que ni la subida de las cotizaciones, ni los incentivos para demorar la edad de jubilación, ya saben, esto también de hacerlo de una manera compatible con el trabajo, nada de eso va a ser suficiente para abordar el problema que tenemos con las pensiones en nuestro país. Un problema que el Banco de España tildó de extraordinaria envergadura y dijo que era uno de los mayores desafíos a los que se enfrentarán las principales economías en los próximos años. Así que no solamente hablaba de España, hablaba también de los países en la Unión Europea. Pero claro, es que además obviamente se fijaba en lo que está ocurriendo en nuestro país, donde tenemos un problema aún mayor con el envejecimiento. Estamos peor que en otros países de la Unión Europea. Y si queremos que permanezca igual la relación entre el número de personas que pueden trabajar y el de pensionistas que en la actualidad, lo que habría que hacer es triplicar las previsiones del INE sobre extranjeros residentes en España. Y alertaba al Banco de España de que para ello, dentro de 30 años, necesitaríamos que la población inmigrante trabajadora subiera en más de 24 millones hasta los 37. Por tanto, habría más trabajadores extranjeros que españoles. Esto si queremos vivir como hasta ahora, con este sistema de las pensiones. Y claro, en esta dirección iba el discurso de Pedro Sánchez en Mauritania. Entendemos que en un primer momento, para no criminalizar a este tipo de inmigración desordenada y que basada sobre todo en las mafias que les prometen absolutamente todo para cuando lleguen a nuestro país, pues bueno, para no enviar ese mensaje, por lo menos enviamos el otro. Es que necesitamos a esa inmigración. Claro, este mensaje era peligroso, ¿eh? Hablar de la inmigración circular en España, eso está muy bien porque ya lo estamos haciendo en la actualidad. Esto de formarles, les damos trabajo de manera temporal en nuestro país y luego los devolvemos a sus países de origen. Cuando volvamos a necesitar, por ejemplo, en la campaña de la fresa, volvemos a tirar de ellos. Fenomenal. Pero insisto en que el mensaje era peligroso porque era el primer mensaje que enviaba Pedro Sánchez en África. No se contextualizó bien. Se están enviando otros mensajes a la vez, ¿no? Claro, ahora
Tendrían que haber dicho que había que combatir a las mafias, eso lo primero, ¿no? Pero es que ese discurso no lo dijo el primer día, lo dijo el segundo. Entonces a lo mejor ya podrán decir, es que no se entendió bien el mensaje que queríamos enviar. Ya, recordemos, 12 asesores de comunicación para hacerlo tan mal, tan rematadamente mal. Y por eso, claro, los populares desde el minuto 1 hablaban de efecto llamada. Claro, escucha de repente, imagínense, a cualquier chaval que pueda estar en un país africano, escuchando a un presidente del gobierno español hablar de que les va a dar trabajo, de que necesitamos a 250.000 cada año, hombre, pues les hará muchísima ilusión huir de los conflictos, de la desesperación, del hambre, el miedo por las guerras, por el yihadismo. Pues nos vamos a España. Es que nos están ofreciendo trabajo, es que eso es lo que nosotros queremos, es que lo que queremos es trabajar y prosperar y tener una vida llena de oportunidades y derechos. Claro, ahí decía el Partido Popular, esto es un efecto llamada. Se lió tanto con el enfado del Partido Popular que en el gobierno rápidamente salieron a desacreditarlos. Muestra una bajeza moral que no se puede permitir el jefe de la oposición. Está superando la extrema derecha. Es de extrema inhumanidad utilizar la migración para hacer política. Yo creo que aquí el único efecto llamada que se produce es el efecto llamada que produce Vox sobre el Partido Popular. Vox siembra odio y xenofobia y el Partido Popular lo alimenta y trata de aprovecharse. Y por eso dejo a un lado a la ultraderecha. Son la ultraderecha, les conocemos, nada les vamos a pedir. Pero al Partido Popular y al señor Feijóo sí le pediría responsabilidad y humanidad. Abiertamente abraza las tesis más xenófobas de la extrema derecha. Y yo lo que le diría al señor Feijóo es, si no quiere apoyar al gobierno, si no quiere apoyar a los españoles, por lo menos que apoye a sus propios gobiernos. Bueno, fíjense, o sea, Feijóo pidió que los extranjeros lleguen con contrato en origen y con una carta de cumplimiento de nuestras leyes. Esto del contrato en origen es lo que, bueno, vienen a decir ahora en el Partido Socialista, porque ahí es donde está el cambio de opinión. Claro, o sea, fíjense lo que acabamos de escuchar, a Isabel Rodríguez, a Félix Bolaños, a José Manuel Álvarez, a 3 ministros de España llamando al Partido Popular xenófobos, que es lo mismo que Vox, que están llenos de odio, que hay falta de humanidad, por pedir lo que ahora pide Pedro Sánchez, lo que dijo ayer por la noche. Para combatir esta amenaza, que afecta a la estabilidad y a la seguridad de nuestras sociedades, es imprescindible también el retorno de quienes han llegado a España irregularmente, principalmente porque este retorno traslada un mensaje desincentivador, nítido y claro y contundente a las mafias y a quienes se ponen en sus manos. Fíjense cómo ha cambiado su punto de vista, en Senegal. Ahora ya hablaba de inmigración regular y que era imprescindible que volvieran a sus países, cuando los que vienen de manera irregular a nuestro país, bueno, pues ya están con nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha ocurrido para ese cambio de discurso? ¿Ha habido un toque de la Unión Europea? Lo desconocemos, Pero, bueno, es normal que no se expliquen, por ejemplo, en el Partido Popular, que es una formación que ha tenido que recibir en los últimos días toda clase de piropos, de calificativos, pero para mal, efectivamente, con lo que ha dicho hoy Borja Semper, uno de los portavoces, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Feijóo hubiera hablado en esos términos hoy? Si un dirigente, si el señor Tellado o cualquier otro dirigente del Partido Popular hubiera hecho las manifestaciones que ayer hizo el señor Sánchez en Gambia, le hubieran acusado de xenófobo. Si un dirigente del Partido Popular hubiera hablado de deportaciones ayer, hubiera sido acusado de xenófobo. Como lo ha hecho el señor Sánchez en Gambia, no es así. Efectivamente. Ahí está uno de los problemas principales. Por cierto, disculpen que antes les he dicho que esas palabras las había pronunciado Pedro Sánchez en Senegal. No, las pronunció en Gambia. En Senegal ha sido hoy, su último día de la gira. Así que claro, ¿qué hacen hoy en el Partido Popular? Claro, estos días de atrás lo que hacían era pedir contrato de origen. El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo. Y da comienzo el partido. Pero sobre todo es darlo todo.
Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí. Exigen incluso la repatriación. Y ahora, una vez que Sánchez se une a esta segunda petición, lo que están pidiendo en el Partido Popular es que pidan disculpas en el Ejecutivo. Es que han sido muy duramente criticados en los últimos días. Escuchen lo que ha dicho Miguel Tellado. Más allá de constatar que el Gobierno no tiene política migratoria, más allá de constatar que el Gobierno improvisa habitualmente, lo que tenemos que decir es que esperamos una disculpa por parte de todos los que ayer aplaudían el efecto llamada de Pedro Sánchez y criticaban al Partido Popular por pedir una política migratoria responsable. No es razonable que en nuestro país el presidente del Gobierno se dedique a hacer un efecto llamada a las mafias que trafican con personas. Bueno, la conclusión a la que podemos llegar es que la política en materia de inmigración de este Gobierno es un despropósito y que se está utilizando de manera torticera para reducirlo a la más mínima expresión y arremeter contra los adversarios políticos, contra PP y contra Vox. Y eso, desde mi punto de vista, es muy irresponsable, porque al final el problema va a más. El colapso en diferentes comunidades autónomas es ya insostenible. En Canarias, en Ceuta, y solamente nos estamos fijando en el problema de los pobres menores. ¿Qué hacemos con ellos? Claro, la tutela es del Estado. Hoy incluso se llega a hablar de quién tiene que pagar el hecho de que un menor esté bien atendido o no en una comunidad autónoma o en otra, y que tenemos que ser solidarios entre todos. Sí, pero es que ahí este no es el problema. Es que, de hecho, Pedro Sánchez apenas ha hablado en su mini gira africana de los menores. Es que el problema es otro. Ese es otro problema, efectivamente. Porque son niños a los que hay que darles una educación, hay que, además, explicarles nuestros valores, y para que crezcan de una manera sana y que puedan aportar también al sistema. Van a crecer con nosotros. Tenemos que enseñarles de cero y darles absolutamente todo. Comida, educación, cariño, absolutamente de todo. Pero ese es uno de los problemas, no todos. Por eso hoy en el Partido Popular denunciaban los bandazos que está dando el Ejecutivo y que van como pollos sin cabeza. Llevamos meses reclamando al Gobierno que actúe, que convoque a los presidentes de comunidades autónomas, que convoque a los partidos políticos, que interactúe con Europa para que Frontex trabaje, que dote de recursos a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, y sobre todo que cuando los inmigrantes llegan a España tengan un trato humanitario. De nada de esto se habla. Hace 2 días el presidente del Gobierno de Mauritania hablaba de la posibilidad de ofrecer trabajo a jóvenes mauritanos, a 250.000 jóvenes. Ayer decía exactamente lo contrario en Gambia. Hablaba de repatriaciones. ¿Cuál es la política migratoria de este Gobierno? Eso es lo que nos preguntamos, y lo que tiene unas consecuencias extraordinariamente negativas. Estos bandazos, esta manera de actuar en política a base de titulares y de relato. Bueno, sí que insistimos. Primer día, en el discurso del presidente, 250.000 puestos de trabajo al año hasta 2050. Segundo día, el peligro de las mafias. Es imprescindible el retorno. Tercer día, pues lo que acaba de decir ahora. La migración no es un cuento de hadas, pero es necesaria y es conveniente, tanto para los países de origen como también para los países de destino. Y subrayo de nuevo, de la migración ordenada, porque la irregular es directamente un infierno que lleva a situaciones extremas de explotación, de desigualdad para el propio migrante, y sobre todo entraña un riesgo muy evidente de muerte para los jóvenes que caen presos de estas redes y estas mafias que trafican con los seres humanos. Por eso debemos promover la migración regular y ordenada y luchar contra la migración irregular. Bueno, este es un mensaje que sí que es responsable. Está bien, pero a lo mejor tendría que haber sido así desde el primer día, por lo menos en lo que tiene que ver con el discurso,
lo que el presidente del gobierno pronuncia. Luego no sabemos qué hay debajo de esas palabras, ¿no? Y qué proyectos hay. Desde luego, hoy, esta tarde en Senegal, ha querido dar las gracias a ese país por su ayuda y también ha querido hacer un resumen a modo de balance de lo que ha salido en claro, de lo que se ha acordado en su gira africana. Reconocer el gran esfuerzo que están haciendo estos países amigos, Mauritania, Gambia y Senegal, para frenar el drama de miles de personas que arriesgan su vida buscando un futuro mejor. Y el Gobierno de España está decidido a contribuir a ese esfuerzo en 3 ámbitos. El primero, creando nuevas oportunidades de desarrollo económico. En segundo lugar, apoyando la lucha contra las mafias, el crimen organizado, con el refuerzo de las capacidades en los países, de estos países en materia de seguridad. Y finalmente, ofreciendo alternativas en el marco de la migración regular y segura, como la apuesta que está haciendo el Gobierno de España por la migración regular. Bueno, de todo ello vamos a hablar con Chema Gil, es experto en seguridad internacional, terrorismo y también en inmigración. Chema, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hemos escuchado algunos cambios de discurso en el Ejecutivo en los últimos días, desde lo que dijo en un primer momento en Mauritania, haciendo ese llamamiento a que es necesaria la inmigración en países como el nuestro, donde vamos a necesitar más trabajadores para sostener el estado de bienestar, y donde, bueno, ayer por la noche Dakar dijo algo diferente, ¿no? Y es, habló de las repatriaciones, no en estas palabras, pero sí de intentar devolver a sus países de origen a los inmigrantes que vengan de manera ilegal, como una manera de combatir las mafias, ¿no? Ese es el mensaje que ha querido enviar. No sé qué opina usted sobre ese cambio de discurso, si ha estado mal planificado, o me gustaría conocer su opinión. Pues es el mismo discurso que le escuché decir a Mariano Rajoy en el 2014. Exactamente en el 2014 por estas fechas. Llevamos practicando las mismas políticas de inmigración reales desde hace muchísimo tiempo. Nos vamos a estos países, suministramos una cantidad de dinero que en principio va para el desarrollo en el propio país y regresamos. Durante unos meses se frena mientras ese dinero ha sido suficiente para estimular las actividades de las fuerzas de seguridad, etcétera, para evitar que salgan cayucos. Pero lo cierto y verdad es que al poco tiempo volvemos a ver repetidas las escenas pues hacia Canarias, desde Senegal y Mauritania, y hacia el Levante español, desde Argelia, y en el estrecho hacia Andalucía, desde Marruecos. Por lo tanto, hemos de actuar de una vez, que el Partido Popular y el Partido Socialista se crean que son verdaderamente partidos de Estado, y que ante una situación tan grave como la que tenemos, y sabiendo que vamos a necesitar los inmigrantes que nos ha dicho el Banco de España, la OCDE, Eurostat, y es que dentro de 30 años vamos a necesitar aproximadamente unos 30 millones de inmigrantes para trabajar, tenemos que apostar por el desarrollo local, con educación, formando ese futuro inmigrante que llegará a nuestra tierra sabiendo trabajar, con un contrato en origen y demás. Pero lo cierto y verdad es que los dos partidos de Estado, y en esto muchos echamos de menos el bipartidismo, que tanto se critica, pero que nos ofrecía un ámbito de certezas. En este momento pues hemos visto un discurso errático, es verdad que eran países diferentes y las realidades en relación con la emisión de flujos migratorios de Mauritania, Gambia o Senegal son diferentes, pero lo cierto y verdad es que mucho de ese dinero que, por ejemplo, en febrero estuvieron Ursula von der Leyen y el propio Pedro Sánchez juntos en Mauritania, y hoy von der Leyen ha dicho que ya se le dio mucho dinero en febrero a Mauritania, fueron en torno a 600 millones de euros. Apliquemos, por ejemplo, qué es lo que ha ocurrido en Túnez. En Túnez se produce un acuerdo similar, Italia interviene en la Unión Europea y hace un acuerdo con Túnez. Desde Túnez se ha reducido justamente en el mismo porcentaje que presume Italia de haber descendido su problema, en un 62%. Ahora, eso sí, es a base de retener, incluso con muchísima violencia, las salidas de estas embarcaciones hacia Italia. Por lo tanto, esto es un problema europeo. Y si Europa no es capaz de coger el toro por los cuernos como
una unidad de países que tienen un destino común en lo político, en lo económico, en lo social y en lo histórico, si no es capaz Europa de hacer eso, entonces ¿para qué queremos a Europa? Nosotros somos la frontera de Europa. Y si Europa no se cuida de sus fronteras, que somos nosotros, de ayudarnos a los estados de tanto España, Italia, Grecia, solo dar dinero no sirve para nada. Aquella vergüenza que hicimos de darle 6.000 millones de euros a Turquía, un país que preside Erdogan, que es casi una dictadura contra todos los medios y demás, pero es de los hermanos musulmanes. 6.000 millones de euros, y él se ha dedicado a abrir y cerrar el grifo a capricho. Recordad las islas pequeñitas de Grecia convertidas en auténticos campos de refugiados en Europa. Por lo tanto, esto es un problema muy complejo. No valen simplismos y no valen que los bandazos los den unos y otros. Ayer el señor Tellado hablaba de que había que hacer deportaciones masivas, y hoy dice que eso no lo ha dicho, cuando está todo grabado y además por todos. Luego, las contradicciones del propio Pedro Sánchez. Ante una clase política, que yo, me vais a perdonar que lo diga con la claridad que la pienso, ante una clase política actual muy mediocre, de un extremo al otro del Congreso, salvo rara avis, que generalizar siempre es injusto, pero hay excepciones. De verdad, esta clase política mediocre no es capaz de vivir en primera persona, es decir, imbuirse de la necesidad que tiene un Estado como el español, una nación tan antigua como la nuestra, que ha sabido manejar en otras ocasiones flujos migratorios y demás. Tenemos que hacer política de Estado, pero es que ni Pedro Sánchez parece que esté dispuesto a hacerlo, y aquí se gobierna a base de Twitter y se responde al gobierno con un Twitter, y aquí ahora otro Twitter, y yo veo los programas de televisión, acabo de ver un trozo en un programa de televisión donde una diputada decía: si he respondido fijo en un Twitter, pero ¿qué leches es eso de responder en un Twitter ante un problema de Estado de este tipo? Por supuesto que no es ninguna. Pero además, Chema, sí que me gustaría preguntarte, porque tenemos poco tiempo, pero hablando de las repatriaciones o de cómo poder devolver a todas estas personas, ¿esto es fácil de realizar? O sea, ¿cómo se sabe la nacionalidad de una persona como para poder devolverla a su país si ha llegado a España de manera irregular? Pues si no tiene el pasaporte, que muchos lo rompen, pero otros lo dejan en su país y cuando ya están instalados en España se lo mandan por correo, ¿de acuerdo? Es imposible. Pero es que además, incluso a veces, estando perfectamente identificados, tú te vas con un avión a Argelia para las deportaciones de unos sujetos que son argelinos y que ya estaban vulnerando la ley en España, y te vuelves con el avión repleto también. Quiere decir que es que los países tienen que estar dispuestos a abrir sus puertas, porque tú no bajas a los detenidos o a las personas que van en un avión y las metes en una frontera si el país que tiene que recibirlos no lo hace. Con eso sí ha cambiado algo en relación con Marruecos. Castillejos hoy estaba blindada. Castillejos es la población pegadita a Ceuta, que es de Marruecos. Estaba plagada de policías para evitar lo de estos días atrás. Y bueno, hay cosas que van funcionando, pero son parches. Esto es una política que tiene que ser muy ambiciosa y en la que la generosidad y la altura política del PSOE y del PP tiene que ponerse de manifiesto, porque el resto de los países, partidos nacionalistas e independentistas, lo que le pase a España como Estado les importa un pepino. Por lo tanto, dos partidos de Estado enfrentándose a un problema de Estado. Si no tienen esa altura como políticos, no son estadistas y por tanto no merecen estar representando a los españoles nadie. Pues Chema Gil, experto en... Perdón por la vehemencia, pero es que... Entiendo que estés enfadado, así que no te preocupes. El problema de los canarios, el problema de los ceutíes, son nuestros problemas, son de toda España, y en eso tenemos que insistir. Por supuesto. Te agradezco muchísimo, Chema, que hayas sacado unos minutos para charlar con nosotros y para explicarnos con esta claridad la inacción del Gobierno, de este y de los anteriores, porque el problema va a más y no se está abordando como debe ser. Un abrazo, Chema. Pues un abrazo, como en casa siempre. Un abrazo. Bueno, pues fíjese, esto es lo que explican o la manera que tienen de explicar algunos expertos el problema que está ocurriendo. Cuando se refería a Argelia, a los aviones que hemos podido enviar cargados con inmigrantes hasta Argelia, y luego cogía Argelia y nos los acoge y nos los ha devuelto a España, claro, de diferentes nacionalidades. Aquí está también la cooperación con los países africanos directamente, no solamente para sus propios nacionales, sino para que acojan a otros de otras nacionalidades. Hay cantidad de asuntos que hay que abordar al respecto. Bueno,
y permítanme que les cuente algo más, cambiando de tema, y que hablemos en este caso de nuestro país y de también cómo afecta el caos ferroviario a nuestras vidas. Hace solamente 6 días el ministro de Transportes, Óscar Puente, tuvo que comparecer en el Senado para dar explicaciones. Si lo recuerdan, nos pidió disculpas, nos pidió paciencia también para, acto seguido, contarnos una retahíla que apuntaba que estaba habiendo un cúmulo de errores, de los cuales él no era responsable. Bueno, pues hoy ha vuelto a repetir exactamente lo mismo, aunque desde mi punto de vista ha dado menos detalles. Al final, hoy ha vuelto a hablar de lo mismo en un espacio de tiempo más bien corto, en un escenario diferente, porque ha sido en el Congreso de los Diputados. Lo ha hecho a petición propia y ha vuelto a pedir disculpas. Igual que hice al principio pidiendo disculpas, la reitero y al mismo tiempo pido paciencia y pido comprensión. Estamos invirtiendo más que nunca. Pronto veremos los resultados, pero para alcanzarlos vamos a tener que atravesar algunos inconvenientes, aunque vamos a trabajar duro para que sean los menos posibles. Vamos, que vamos a seguir en esta circunstancia unos cuantos meses, por eso nos pide paciencia. De hecho, el otro día en el Senado, Óscar Puente dijo que en otros países habían tomado la determinación de que hasta que acabaran de renovar las flotas y de poner bien todo el sistema ferroviario, pues habían decidido cancelar todas las rutas, paralizar las rutas de trenes, pero que sin embargo en España habían seguido otra estrategia y su ejecutivo había decidido hacer convivir las dos cosas, que la gente pudiera seguir utilizando el servicio ferroviario, aunque, bueno, con algunos problemas, porque claro, están haciendo obras. Pero no se dejen engañar, porque ese no es el único problema, esto ya lo saben, Hay que hablar de muchos más problemas que están ocasionando ese caos ferroviario, a los que, por cierto, Puente asiste como un mero espectador por las palabras, O sea, la culpa de todo la tiene también Talgo, que es esa compañía fabricante de trenes española que el gobierno, por otro lado, quiere proteger porque, claro, la considera estratégica por la tecnología que utiliza, porque, claro, en sus trenes se puede producir de forma automática un cambio de ancho de vía. Esa es la tecnología, o sea, por eso quiere a Talgo y lo quiere proteger. De esa manera sus convoyes se pueden adaptar a cualquier tipo de red ferroviaria, puede traspasar fronteras de un país a otro, imagínense. Y esto es lo que no quieren dárselo a la húngara Magyar Wagon, ¿no? Que es donde hay participación del presidente Viktor Orbán y que por tanto le estaríamos dando a Vladimir Putin una ventaja logística. El gobierno de Sánchez eso no lo quiere, pero claro, eso no quita para que luego ponga verde a Talgo, que no le gusta. De hecho, ha anunciado Óscar Puente que el gobierno estudia 2 nuevas reclamaciones al fabricante para pedir una compensación por daños y perjuicios por las averías de los trenes Abril. Por otro lado, en paralelo hemos actuado, y no podía ser de otro modo, iniciando 2 acciones de reclamación de daños y perjuicios que se suman a la penalización ya puesta en marcha por el retraso en la entrega de los nuevos trenes. Las 2 nuevas reclamaciones se encuentran en fase de estudio y de recabar los datos necesarios. Bien, luego les contaremos las novedades en el caso de la OPA, pero me interesaba que escucharan cómo Puente trataba de escurrir el bulto, o mejor dicho, los bultos, porque reconoce que hay muchos problemas. Las infraestructuras, por tanto, producen fallos, algunos, como he dicho, relacionados con su complejidad, otros relacionados con su antigüedad, con el mantenimiento que requieren, y otros, que son los acaecidos en la estación de Chamartín, en las vías 19, 20 y 21, son vías completamente nuevas y, como también pasa con el material recién instalado, pues tienen algunos problemas de juventud que se han puesto de manifiesto a lo largo de este año. Toda clase de fallos, la antigüedad, la complejidad, en algunos tramos demasiado nuevos, o sea, nada sale bien, Un cúmulo de errores que ha llevado a que Renfe tenga un 20% de sus trenes parados, un 20%. Por mantenimiento o por avería. Así que, claro, muchos de ellos han superado su vida útil y la disponibilidad media es del 80%. Dice, claro, en este caso el ministro Óscar Puente, que se está invirtiendo muchísimo dinero en reparaciones también. Hombre, claro, es que llevan 6 años en el gobierno y no se veía venir que se les acababa la vida útil a todos estos trenes. Bueno, se ve que no, que ha sido algo sorpresa. Así que, bueno, dice, nunca hemos comprado tanto material en la historia de Renfe. No hacemos más que comprar material. Bueno, eso está muy bien, hay que ser resolutivo. Ante los problemas hay que buscar soluciones, claro que sí, pero es que son demasiados problemas, demasiada desesperación. El otro día incluso tuvo que dar la cifra del dinero en indemnizaciones que estaba pagando Renfe a los usuarios, ¿no? Por esa cantidad de incidencias. Luego, aparte, ha hablado también de que hay muchos pasajeros, hay estaciones que no están bien planificadas.
segregadas. En Chamartín, por ejemplo, con un vestíbulo demasiado pequeño y que él se ha comprometido a que para octubre, para el otoño, pues ya se habrá subsanado. Será más grande, por lo menos, tendrá una mayor capacidad. Hoy, por lo menos, no ha hablado ni le ha echado la culpa ni a los incendios, ni al cambio climático, ni al arrojo de piedras, ni a los arrollamientos. Dijo, además, la semana pasada que, claro, hay muchas cancelaciones y se producen problemas de puntualidad cuando una persona fallece arrollada por los trenes y que en lo que llevamos de año han sido 58 personas las que han perdido la vida. Así, 24 en estaciones y 34 en puestos no autorizados. Bueno, las noticias hoy no ha querido insistir en ese punto y las noticias que nos llegan, en este caso desde el Congreso, con declaraciones que hace el ministro Óscar Puente, pues no nos llevan a que seamos bastante optimistas. En casa de Herrero, Es Radio. En casa de Herrero, con Leticia Vaquero, Es Radio. Y seguimos avanzando contándoles más cosas que ha explicado el ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha dado explicaciones no solo en la Comisión de Transportes del Congreso sobre esas incidencias en los trenes este verano, y es que los populares también han aprovechado la comisión para atacar al dirigente socialista por la investigación interna que ha ordenado por su ministerio sobre la trama de corrupción del caso Koldo. Esther Nieto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Leticia. Después de que el exministro de Transportes y actual diputado del Grupo Mixto, José Luis Ábalos, reiterase su malestar con la auditoría del Ministerio de Transporte sobre el caso Koldo y advirtiese de que a partir de ahora votará a conciencia en el Congreso, abriendo así la puerta a dejar de apoyar al PSOE, pues hoy el ministro Óscar Puente se ha defendido de las críticas y ha negado haber dado indicación alguna a los auditores del caso Koldo. Puse a unos funcionarios a trabajar a los que ni conozco ni he visto nunca. Algunos de un lado y de otro dicen que yo he condicionado la auditoría, que la auditoría ofrece un resultado que era el que yo quería. Tienen ustedes comisiones de investigación en marcha. Espero que convoquen a los funcionarios que han elaborado la auditoría y que les pregunten si han recibido alguna indicación. Ese es el hecho diferencial entre ustedes y nosotros. Nosotros barremos el barro. Ustedes levantan la alfombra y lo meten debajo para que no se vea. Sepan también que la Mesa del Senado, con mayoría del PP, ha convocado un pleno extraordinario para el miércoles 4 de septiembre y en esa sesión será la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la que tendrá que comparecer para explicar el concierto catalán, lo acordado con Esquerra Republicana para investir al socialista Salvador Illa, un acuerdo, una soberanía fiscal para Cataluña, negociado fuera del modelo de financiación autonómico que la propia Montero, como recordarán, ha negado hace una semana que fuera ese concierto. Por su parte, el PSOE ha denunciado un burdo uso partidista del Senado por parte del PP al utilizar su mayoría absoluta para convocar el pleno urgente. Así lo ha expresado en Radio Nacional el portavoz del Partido Socialista en el Senado, Juan Espadas. Se utiliza de forma chapucera esta institución para, bueno, pues el cabreo, ese cabreo sordo o no tan sordo, ¿no?, del Partido Popular por no haber sacado adelante una mayoría para que determinados miembros del Gobierno comparezcan en el Congreso, pues sencillamente lleva al Senado, a la portavoz del PP en el Senado, a desautorizar al presidente del Senado, a sencillamente faltar al respeto a la institución. Y precisamente hoy en Cataluña lo que hemos visto ha sido esa candidatura del equipo que será el rival de Oriol Junqueras para hacerse con la dirección de Esquerra Republicana. Presentada hoy en Barcelona, pero sin lista aún decidida, Nueva Izquierda Nacional es el nombre de la candidatura que disputará la dirección del partido, a quien lo lideró durante 13 años hasta su dimisión el pasado mes de junio, tras los nefastos resultados en las elecciones catalanas de mayo. La diputada y exconsejera Teresa Jordà, actual número 2 de Esquerra en el Congreso, ha sido una de las encargadas de llevar la batuta de la presentación y ha explicado que la nueva candidatura tiene como objetivo devolver la esencia de los principios ideológicos y de los valores a la formación catalana. Oriol Junqueras ha presidido el partido los últimos 13 años junto a Marta Rovira. Nosotros constatamos que este ciclo político ha acabado y entendemos que se necesitan nuevos liderazgos y nuevas formas de hacer. Por su parte, la candidatura que tendrá enfrente, la de Junqueras, se presentará de forma oficial el próximo 21 de septiembre y ya se ha reunido con la actual dirección del partido para solicitar adelantar la fecha del Congreso, que está previsto inicialmente para el 30 de noviembre, pero la reunión ha acabado sin acuerdo.
Y ahora vamos con información económica porque hemos conocido el índice de precios de consumo del mes de agosto. Eso sí, es un dato adelantado que dentro de 15 días tendrá que confirmar el Instituto Nacional de Estadística. De él se desprende que los precios siguen subiendo un 2,2% este pasado mes de agosto, pero lo que ocurre es que sube en menor medida que el mes pasado, que fue de un 2,8%. Es una moderación de 6 décimas que se debe sobre todo a la bajada de los carburantes y en menor medida a la de los alimentos y bebidas no alcohólicas. Así lo revela el dato adelantado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística, que se confirmará el próximo 12 de septiembre. La inflación subyacente, por su parte, que excluye alimentos frescos, energía y combustibles, solo retrocede una décima, pasando del 2,8% al 2,7%. A pesar de este descenso, la inflación acumulada en el mes de agosto desde el año 2019 es del 18,4%. Desde el Gobierno, sin embargo, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se ha mostrado orgulloso de estos datos. Estos buenos datos, en definitiva, lo que nos dicen es que son eficaces las medidas de política económica del Gobierno. Eficaces porque permiten compatibilizar una de las mayores tasas de crecimiento de la zona euro con esta progresiva moderación de los precios y la recuperación del poder adquisitivo de los hogares. Y hoy la Comisión Europea ha avalado el veto del Gobierno de España a la oferta pública de adquisición lanzada por la empresa húngara Magyar Wagon sobre Talgo. Bruselas alega que España tiene derecho a proteger los intereses y la seguridad nacional del país, pero apunta que la situación puede terminar dirimiéndose en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En rueda de prensa desde Bruselas, la portavoz comunitaria Francesca Dalboni ha evitado poner objeciones a la maniobra del Gobierno y ha recordado que los tratados de la Unión Europea permiten restringir las libertades de mercado único. La prerrogativa de tales decisiones recae en los Estados miembros, por lo que no tendría ningún comentario específico en este momento. Permítanme decir también que, según los tratados de la Unión Europea, los Estados miembros pueden restringir las libertades del mercado único, como la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales por motivos de seguridad pública. Y cambiamos de asunto porque hoy además hemos conocido que la justicia de Tailandia ha condenado a Daniel Sancho a cadena perpetua por el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta, ocurrido en agosto del año pasado. Sí, Daniel Sancho ha sido condenado a cadena perpetua por los 3 delitos que se le imputaban: asesinato premeditado, ocultación del cadáver y destrucción de documentación ajena. Asimismo, ha sido condenado a pagar una indemnización a la familia de Arrieta de unos 106.000 euros, que es una cantidad muy inferior a lo que pedía la acusación, que era de casi 800.000 euros. En su sentencia, el juez ha dado por probados los argumentos de la acusación particular ejercida por la familia de Edwin Arrieta y por la Fiscalía, que siempre sostuvieron que fue un asesinato premeditado. Aún así, según ha explicado el juez del caso, la condena ha sido reducida de la pena de muerte a cadena perpetua por la colaboración de Sancho durante la investigación y el juicio. Las partes, que todavía están analizando el fallo judicial, tienen ahora 2 posibles vías de recurso, una al Tribunal de Apelaciones y otra al Supremo. De hecho, la defensa de Daniel Sancho, el abogado Marco García Montes, ya ha confirmado que va a recurrir la sentencia. El presidente le ha dicho a Daniel que él no es preso condenado, que él es preso preventivo y que tiene derecho a recursos. Lo que se va a recurrir, seguro, sin ninguna duda. Que la Fiscalía le van a recurrir, yo estoy convencido. Es un asunto que trataremos dentro de unos minutos. Y ayer las calles de Caracas volvieron a llenarse de gente en esa masiva manifestación celebrada justo en el día en el que se cumplía un mes desde que el dictador Nicolás Maduro protagonizara su último fraude electoral. Manifestación en la que volvimos a ver a la líder opositora, a María Corina Machado, acompañando a sus visitantes, a los manifestantes, para denunciar ese robo electoral que no ha sido aceptado por ninguno de los gobiernos de fuera de Venezuela democráticos. Estamos avanzando. Y ustedes dirán, bueno, pero no estamos todos los días en la calle. No, y no hace falta que estemos todos los días en grandes concentraciones. Sabemos cómo administrar y hacer crecer nuestra fuerza para que el mundo tenga claro que esto no tiene vuelta atrás. En Bruselas también hoy se ha celebrado un encuentro informal entre los ministros de Exteriores de la Unión Europea para tratar, entre otros asuntos, la situación en Venezuela y la respuesta europea. Un encuentro en el que el ministro español José Manuel Álvarez también ha insistido en que no habrá reconocimiento de Nicolás Maduro sin la publicación de las actas electorales. Queremos también que quede claro que si no se exhiben las actas no va a haber ningún reconocimiento de un resultado electoral, que es imposible verificar de dónde sale, y también que la Unión Europea va a ser parte de aquellos que defienden los derechos fundamentales y los derechos humanos de todos los venezolanos, muy especialmente de los líderes políticos de la oposición. Y vamos ya con la información deportiva.
Hoy se cierra la tercera jornada de Liga. Pablo González, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy se cierra la jornada 3 de Liga con el partido del Real Madrid en el campo de la Unión Deportiva Las Palmas. Una Unión Deportiva que acoge al Real Madrid con solo un punto y seguro que tratará de ponerle las cosas difíciles a los de Carlo Ancelotti. Y un Real Madrid que podría afrontar en las próximas horas la salida de Dani Ceballos de vuelta al Real Betis 7 temporadas después. El Betis busca un sustituto para Nabil Fekir, que está a punto de fichar por el Al Jazeera árabe, y Ceballos podría encajar en el esquema de Pellegrini. Un Dani Ceballos que aún y todos los rumores viaja con el equipo para la tercera jornada de Liga. Así que termina la jornada 3 hoy, pero el sábado ya empieza la cuarta y lo hará con el partido entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Valladolid en el estadio de Montjuïc a las 5 de la tarde. Un Barça que tendrá que buscar alguna alternativa ante la baja por lesión del cruzado de Marc Bernal, un chaval de 17 años que había empezado muy bien la temporada y el cual tenía mucha progresión. Además, a las 6 de la tarde será el sorteo de la Champions, que estrena formato. Pasa de tener 32 equipos participantes a tener 36, que se repartirán en 4 bombos según su coeficiente UEFA, a excepción del Real Madrid, que defiende título y estará en el bombo 1. Cada equipo se enfrentará a 2 rivales de su propio bombo, así como a 2 más por cada uno de los 3 bombos restantes. Por lo tanto, serán 8 partidos ante 8 rivales diferentes, de los cuales 4 se disputarán en casa y los otros 4 a domicilio. Por tanto, al terminar el sorteo, que se hará de manera aleatoria ayudado por un software, sabremos el orden de los partidos de esta nueva edición de la Champions. Por otro lado, ayer se inauguraron los Juegos Paralímpicos y hoy ya han empezado las pruebas deportivas, como por ejemplo, desgraciadamente, la derrota de nuestras chicas de baloncesto en silla de ruedas contra Gran Bretaña por 69-34. Desde las 4 están debutando también los chicos contra Estados Unidos y ha caído en cuartos de final en taekwondo en la categoría de 58 kilos Joel Martín contra el turco Ozkan. Pero atentos, tendremos que estar sobre todo a la final de 100 metros espalda S1 con Miguel Ángel Navarro a las 6 menos 10 y con Teresa Perales a las 6 y 10 de la tarde, que buscará su, atentos, 28ª medalla paralímpica para empatar al estadounidense Michael Phelps en el medallero. La escuchamos. Desde que lo conocí le pude decir: jo, Michael, es que tienes 28, yo solo 27, llevo tantos años intentando igualarte, gracias por haberme motivado durante todo este tiempo y sí, tengo muchas ganas de poder igualarlo. Seguro que nos dan muchas alegrías tanto Teresa Perales como los otros 138 deportistas españoles en estos Juegos Paralímpicos de París 2024. Gracias, Pablo. En casa de Herrero, Es Radio.